Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo, Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, llorando a todo llorar, y añadió esta promesa: Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza. Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios, y como Ana hablaba para sí y no se oía su voz, aunque movía los labios, Elí la creyó borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si se te pasa el efecto del vino. Ana respondió: No es así, Señor, soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor. No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana respondió: Que pueda favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino, comió y no parecía la de antes. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se salta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él.
El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 68 años, cuando yo estaba en la escuela primaria, recuerdo todavía vívidamente que estaba leyendo en el texto de ciencias naturales, como se llamaba en aquella época, y la sorpresa que yo sentí cuando leí una cosa que estaba escrita en el libro: los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Era una cosa obvia. Sin embargo, yo noté que eso que yo lo hubiera podido comprobar antes, solo lo pude tener claro cuando lo leí en el libro, porque me hizo reflexionar y me hizo caer en la cuenta de eso. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Esto significa que el recipiente es determinante a la hora de envasar lo que se va a echar en él. Esto vale también para las ideas. Los mensajes tienden a tomar la forma de la mentalidad que los recibe. Jesús se encuentra con un problema en la sinagoga. Entre otras cosas, Jesús va a Cafarnaún, entra en la sinagoga, no porque él se sienta más cómodo entre la gente piadosa, sino porque él entiende que en ese grupo es donde hay la mayor resistencia a su mensaje. Y él no es camorrista, pero tampoco le tiene miedo a los desafíos. En la sinagoga se ha venido enseñando durante siglos la exclusión. Se ha venido presentando durante siglos un Dios excluyente, el Dios que ama entrañablemente a los israelitas y que detesta visceralmente a los paganos. Todos los asistentes a la sinagoga habían sido educados con esa mentalidad, de manera que ellos tenían una mentalidad excluyente. Ese es el recipiente, una mentalidad excluyente. Y todo mensaje que recibían en la sinagoga entraba dentro de ese molde. Pero ahora se presenta Jesús con el mensaje del amor universal del Padre y el molde se rompe. No cabe ese mensaje dentro de esa mentalidad.
Y lo peor de todo es que Jesús habla con una soberana libertad. Los maestros de aquella época los llamaba la gente los repetidores, porque se citaban unos a otros, repetían la enseñanza del maestro anterior. En cambio, Jesús no es un repetidor de la fila. Jesús trae un mensaje fresco, nuevo, y el mensaje que Jesús propone es el del amor de Dios a toda la humanidad. Por eso se nos presenta que en la sinagoga alguien dominado por esa mentalidad que se inculcaba en la sinagoga y que representa a todo el auditorio de la sinagoga, protesta a los gritos, se puso a gritar. Y protesta contra Jesús porque se supone que él más que nadie, cuya fama lo ha precedido, él debiera ponerse en la misma línea y anunciar el amor excluyente de Dios. Le dice a los gritos a Jesús. Nos dice el evangelista, porque el evangelista tiene que resumir los hechos para poder dar un mensaje claro y sin conceptualización, nos dice que Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de él. Si nosotros tenemos una mentalidad autoritaria, entonces el recipiente en el que cae este evangelio es un recipiente autoritario. Y entonces la idea que nos formamos de Jesús es un Jesús autoritario. El poseído por la ideología de la sinagoga le grita y Jesús le grita más duro. Y el otro sigue gritando y Jesús le grita todavía más duro y al final Jesús se impone. Eso es lo que uno oye a veces en algunas predicaciones. Y Jesús lo increpó con poder. Pues no. Porque si Jesús actuara de manera autoritaria, estaría reprimiendo la libertad humana. Y si reprime la libertad, ya no estaría cumpliendo la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es libertad y vida. Así que nosotros tenemos que cambiar de recipiente. No podemos recibir el evangelio en una mentalidad autoritaria, en una mentalidad controladora, en una mentalidad mandona. No, al contrario, tenemos que abrirnos a esa libertad de Jesús. Cuando el evangelista nos dice que él habla con libertad, con autoridad, nosotros pensamos a la palabra autoridad en términos de mando, porque esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad, ese es el recipiente. Pero la palabra autoridad, lo que significa en la Biblia es libertad. Jesús no se amolda al molde de la tradición, sino que rompe el molde para poder hacer entender el mensaje del amor universal de Dios. Y esa libertad suya que rompe moldes es la que llama la atención en la gente. Por el momento causa asombro, sorpresa. Y la gente dice: pero este enseñar con autoridad es nuevo. Porque lo que está sucediendo
Aquí la traducción dice que los espíritus inmundos le obedecen, pero el verbo que utiliza el evangelista es que lo escuchan, lo que implica entonces que no es que Jesús se impone por la fuerza, sino que por el contrario, Jesús presenta un mensaje tan razonable que los pone a razonar y terminan reconociendo que Jesús tiene la razón. Aquí no hay imposición. Jesús no reprime la libertad, más bien la desencadena, le quita las cadenas. Y eso es lo que a la gente le causa sorpresa y luego provoca que la fama de Jesús se extienda. No es porque apareció uno que es más mandón y más gritón, sino porque ha llegado alguien que con un mensaje muy razonable nos ha llevado a la conclusión de que efectivamente Dios ama a todos los seres humanos. Si nosotros lográramos quitarnos de la cabeza esa imagen del Jesús autoritario, mandón, controlador, impositivo, y lográramos amoldar, ampliar el recipiente, cambiar nuestra mentalidad para aceptar a este Jesús que razona y dialoga con la gente y la lleva a reconocer las cosas, entonces podríamos convertirnos también nosotros en cumplidores de la promesa de Dios, porque tendríamos la capacidad de ayudarles a los demás a desarrollar su libertad. Eso es lo que Él quiere hacer cuando viene a nuestros corazones por la palabra y por el sacramento.